Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga y bienvenidos a otro noticias y, y hoy tenemos esta noticia de que una mujer de 103 años que ha atendido una iglesia por casi 100 años y ya no lo dejan entrar. Se llama Genora Ham Biggs, que atendió una iglesia que se llama el Union Grove Baptist Church. Ella fue ella ha estado ahí en la iglesia y también ha servido como el secretario por 40 años. Y la gran cosa es el reverendo Tim Mattox, la forma como no solamente predica, no solamente la forma que predica, pero la forma como es. Y como ella ha estado hablando, dijo que un punto él ha tenido personas ahí y todos estaban gritando y todo eso y cayendo ahí en el medio de la alfombra. Y ella dice que eso no hacemos en la iglesia baptista. Y bueno, y ella acusó al reverendo Mattox por no solamente predicar y conducir el servicio de la iglesia en la forma del estilo que él hace. Y con la crítica, Mattox mandó una carta diciéndole que ya no le pueden dejar, ella no puede entrar ahí. Pero Biggs, ella dice que no tiene la intención ni atender a la iglesia donde ha estado ahí por décadas. Y solamente leyendo esto me sorprende tanto porque hemos seguido en tiempo de cambios por tantos años, pero en realidad la gran pregunta es si están siguiendo la palabra de Dios o lo hacen por emoción, porque en realidad es algo, ¿cómo lo puedo poner? Es algo bien peligroso, por la forma cómo es cómo es no solamente de conducir la palabra, pero cuando alguien está ahí enseñando el amor de Dios y todo eso. Han habido tantas iglesias donde se expresan lo que expresan su forma de adorar a Dios, pero hay una diferencia de adorar a Dios y después seguir por tus emociones, y a veces nosotros tenemos que tener cuidado en lo que ocurre. Y como le digo, mis hermanos y hermanas y visitantes, cuando estamos ahí adorándole a Dios, lo hacemos en corazón y en sinceridad, sin que nuestras emociones nos agarren lo mejor. Porque hay una cosa cuando es alabando a Dios con todo su corazón, y hay otro que lo hace por sus emociones y agarra la atención. Y eso es lo que creo que yo me imagino que eso es lo que está ocurriendo ahí en esa iglesia. Bueno, vamos a orar para comenzar para que venga la próxima cosa sobre la palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te pido, Señor Jesús, que sea tu palabra y no la mía, Padre, que se llegue y que se penetre en el corazón de personas. Te pido, Señor Jesús, que esta palabra sea para ti, Padre, y te pido, Señor Jesús, que todo salga bien en tu nombre, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, ya vamos a comenzar a oír la palabra en los próximos segmentos. Dios le bendiga. Hola y bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios le bendiga. Vamos a entrar sobre la palabra. Soy Jonathan y ya vamos a entrar la palabra. Hoy vamos a hablar sobre algo de continuar lo del origen de católicos, y vamos a hablar sobre las tradiciones que han seguido por años. Y bueno, hoy vamos a hablar solo por hoy, yo creo que 2 o 3, y hoy ya tengo todo listo y vamos a comenzar. El catolicismo tiene varias creencias y tradiciones, cada una de esas ideas que ellos producen para que tengan razones por lo que hacen. Serían sorprendidos de dónde sacaron estas tradiciones.
y vienen de diferentes ideas o hay más es algo más de lo que se mira, y vamos a mirar una. La primera vamos a mirar sobre el purgatorio. De acuerdo con la enciclopedia de católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal del castigo para que aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentren enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Para resumir, en el teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana después de la muerte para purificarse del pecado que han sido totalmente pagados durante la vida. Y para ellos lo justifican en su propio Biblias que ellos tienen en 2 Macabeos 12 versículos 43, 46. Triste cosa, no lo tengo en mi mano. Yo lo he leído ya, pero yo no lo tengo porque no es una de las Biblias correctas, y un día vamos a hablar sobre eso un día. Pero para el momento eso es lo que esperan los católicos cuando mueran. Y la gran pregunta que viene es: ¿esta es doctrina del purgatorio de acuerdo con la Biblia? Y aquí está la respuesta: absolutamente no. Y Jesús murió para pagar por todos nuestros pecados. Podemos mirar esto en Romanos 5:8. Aquí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:5 declara: mas el herido Isaías 53 una vez más: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nuestros curadores. Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser librados del sufrimiento. El decir que debemos de sufrir la paga por nuestro pecado es decir que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente, como en otra palabra que no era todo, y en realidad es todo. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. En 1 de Juan 2:2 dice: 2:2 dice: y él es la provisión por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. En otra palabra, él murió por nuestros pecados, a todos. Él murió todos nuestros pecados. En otra palabra, la idea que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. El primer pasaje de la Escritura que señala a los católicos como evidencia del purgatorio, no solamente en el 2 de Macabeos, como lo enseñé también el 1 de Corintios 3:15, eso es su justificación, el cual dice: si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. El pasaje 1 de Corintios 3:12-15 es usado como una ilustración de cosas pasadas a través del fuego, como una descripción del juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buenas calidades, oro, plata, piedras preciosas, ellas pasarán a través del fuego sin sufrir daño, y a nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Si nuestras obras son baja calidad, madera, heno y hojarasca, ellas serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Este pasaje no dice que creyentes pasarán a través del fuego, no, sino más bien que las obras de los creyentes serán pasados por fuego. 1 Corintios 3:15 se refiere al creyente escapando a través de las llamas, no siendo purificados por las llamas. Hay una diferencia entre los dos. También dice: el purgatorio, como muchos otros dogmas católicas, está basado en el malentendido de la naturaleza del sacrificio de Cristo.
ven la misa eucaristía, que vamos a hablar un momento, como una repetición del sacrificio de Cristo, porque no ha podido comprender que el sacrificio de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, fue absolutamente y perfecta, suficiente. Hebreos 7:27, aquí lo encontrarías. Están aprendiendo tanto algo interesante, eso es importante, que dice aquí que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismos, lo que Jesús hizo. Los católicos ven las obras meritorias como una contribución a la salvación, debido a que se equivocan al no reconocer que el pago de sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuir adicionalmente. Efesios 2:8-9 es sobre las buenas obras, ahí lo puedes encontrar. De igual manera, el purgatorio es entendido por los católicos como lugar de purificación en preparación para el cielo, porque ellos no reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Tenemos que recordar de que Dios murió por nosotros y no necesitamos más de eso. La idea misma del purgatorio y de las doctrinas que con frecuencia se vinculan a él, hablando de rezar por los muertos, la indulgencia, las obras meritorias a favor de los muertos, etc. Todos fallan en reconocer que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar la pena por todos nuestros pecados. Y yo digo todo. Jesús, quien era Dios encarnado, Juan 1:1 y también puedo encontrar 1:14, pagó un precio infinito por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, ahí puede encontrarlo. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. El limitar el sacrificio de Jesús a la expiación del pecado original o los pecados cometidos antes de la salvación es ataque a la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, como yo les digo, de que ellos como humanos queremos ser mejor en cosas que no necesitamos a Cristo, pero en realidad nosotros no podemos quitar nuestros pecados entre solo una persona. No puede quitarse sus propios pecados, necesita a Dios para que Dios te pueda limpiar esos pecados que tienes adentro de ti. Si debemos en un sentido para pagar por ello, expiar por ello, sufrir nuestros pecados, eso indica que la muerte de Jesús no fue un sacrificio perfecto, completa y suficiente. En otras palabras, ellos están diciendo que Jesucristo no fue perfecto por lo que él hizo, y en realidad él fue perfecto cuando él murió por nosotros. Para los creyentes, después de la muerte significa esto: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:6-8, pueden leerlo ahí en referencia. También voy a tirarle Filipenses 1:23. Nótese que esto no dice ausentes del cuerpo en el purgatorio con el fuego purificado. No, por el sacrificio perfecto, completa y suficiente Jesús. Después de la muerte estaremos inmediatamente en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecados, glorificados, perfeccionados y finalmente santificados, hermanos y hermanas. También pienso que es malo dar indulgencias, porque dando indulgencias es robo. Es por lo que no saben qué es eso. Significa pagar un familiar o alguien pagar para que no vayan al infierno, para quitar los pecados. ¿No suena eso un poco malo? Yo digo que sí, porque es robar. En realidad, ¿tú crees que Dios va a importar el dinero que tengas para que podrás ir al reino de los cielos? No, no puedes comprar el cielo. Dios es el que decide si Dios es el que tiene las llaves para ir, si puedes ir al cielo o no, si crees en él o no. La persona no tiene eso, y en el mismo lugar han habido cuentos en cómo un hombre que se llama Charles Chinikis, él cuando su padre murió, su pobre mamá y sus hermanitos estaban ahí solos y teniendo deudas ahí y buscando forma de comer, hasta que vino su parroquia, como lo llaman, su sacerdote, perdón, vino y quería buscarle un pago para
lo del funerario y todo eso, pero no lo pudo hacer y bueno, por todo lo que estaba ocurriendo no podían buscarle forma de pagar y él insistió aún más hacerlo más, decir paga, paga y no lo pueden detener. Y mira mira qué triste es oír eso en realidad, de que un sacerdote o alguien que haga eso no es bueno. Y después finalmente le quitaron, finalmente ella dio, esta es la única forma de comer, es una vaca. Y para que para que finalmente lo pueden dejar en paz y teniendo nada. Es triste porque eso es lo que aún ocurre hoy. Sé que todos están diciendo, pero tú no sabes nada. Oiga testigos y encuentra una parte en la Biblia sobre indulgencias y nunca lo encontrarías. Ok, vamos a entrar a otra parte, vamos a ir brincar en la misa y vamos a oír esto. Bueno, vamos a brincar ahí un poco. Para los católicos, la Sagrada Eucaristía, la misa católica, como lo llaman, es considerada la más alta e importante forma de oración. De hecho, al entender de la misa es una obligación bajo pena de pecado mortal cada domingo y en otros ciertos días santos obligatorios. La misa es dividida en dos secciones, la liturgia de la palabra y la liturgia de Eucaristía. La liturgia de la palabra consiste en dos lecturas, una en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El salmo responsorio, la lectura del Evangelio, la homilía o el sermón. Intercesión generales, también llamadas peticiones. El centro de la misma es su segunda parte, la liturgia de la Sagrada Eucaristía. Durante este tiempo los católicos comparten el cuerpo y la sangre de Jesús en la forma de pan y el vino, distribuido a la congregación. Ahí está donde la segunda parte es. De acuerdo a que la Biblia está hecha en la memoria de Cristo, 1 Corintios 11, 23, 25, pueden leer eso en más detalle, y también en Lucas 22, 18, 20. Sin embargo, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1366 dice: la Eucaristía es entonces un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es una memorial y porque aplica su fruto. El Catecismo continúa el párrafo 1367. Mira lo que dice aquí: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía son un solo sacrificio. La víctima es una y la misma, ellos mismas ahora se ofrecen a través del ministerio de los sacerdotes, quienes entonces se ofrecen a sí mismos en la cruz. Solo la manera de ofrecerse es diferente. Y puesto que en este sacrificio divino, el cual es celebrado en la misma misa, el mismo Cristo, quien se ofreció a sí mismo una vez de manera sangrienta en el altar de la cruz, contendiendo y ofreciendo, es una de las maneras acuerdas en este sacrificio, es verdaderamente propiciatorio. En el libro de Malaquías, el profeta predica la eliminación del antiguo sistema de sacrificio y la institución de un nuevo sacrificio. Y pueden leer en Malaquías 1:10-11 que dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptará ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Significa que Dios será un día glorificado entre los gentiles, nosotros, quienes harán ofrendas puras a Él en todos los lugares. Los católicos ven a como la Eucaristía. Sin embargo, el apóstol Pablo parece tener un enfoque diferente de ello.
Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional. La Eucaristía solo puede ser ofrecida en lugares especiales a la iglesia consagradas y bendiciones del acuerdo de la ley canonía católica. La idea de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivos encaja perfectamente con el lenguaje de la profecía, la cual dice que los sacrificios serán ofrecidos en todo lugar. Eso es lo que está ocurriendo hoy en las iglesias cristianas. La Iglesia Católica Romana cree en el pan y el vino del Sagrado Eucaristía, se convierte en el mismo cuerpo y sangre de Jesús, lo llaman transubstanciación, como lo llaman. Ellos intentan respaldar su doctrina con pasajes tal como Juan 6, 32, 58, Mateo 26, 26. Pueden leer esto. En el 1551, el Concilio de Trento declaró oficialmente que... voy a leer esto un momento. Dice: por la consagración del pan y el vino se realiza un cambio de todas las sustancias del pan en las sustancias del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y todas las sustancias del vino en las sustancias de la sangre. A este cambio la Santa Iglesia Católica le ha puesto llamado propiamente la transubstanciación. Sesión 12, capítulo 4, canón 2. Al compartir la cena eucarística, la Iglesia enseña que los católicos están cumpliendo lo dicho en Juan 6:53. Por lo que dice aquí: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa realmente esto? Jesús prosigue diciendo que el Espíritu es el que da la vida a la carne para nada aprovechar. La palabra que ellos han hablado son espíritu y son vida. Yo leí esto ahorita en Juan 6, 63, 64. Así que si la carne para nada aprovecha, ¿por qué debemos comer la carne de Jesús para tener una vida eterna? No tiene sentido eso, ¿verdad? Hasta que Jesús nos dice que la palabra del que habló son espíritu. Jesús está diciendo que esta no es una enseñanza literal, sino una espiritual. El lenguaje se ajusta perfectamente con la mencionada declaración del apóstol Pablo. Romanos 12:1 dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que vuestro culto racional. En la creencia judía, el pan era comparado con la Torah, y el comerlo significaba leer y entender los pactos de Dios. Deuteronomios 8:3 es una referencia aquí. Por ejemplo, el libro apócrifo de Sira dice, esto es un libro que uno de los libros que encontrarás en las Biblias católicas, un día que vamos a hablar, dice aquí: aquel que coma de mí aún estará hambriento, el que beba de mí quedará sediente por más, aquel que me obedezca no será avergonzado, aquel que me sirva nunca caerá. Todos que están verdad del libro del pacto del Altísimo, la ley, la cual Moisés nos ordenó como herencia por la comunidad de Jacob. Sira 24, 20, 22. Un día vamos a hablar sobre estos libros y por qué no existen en nuestra Biblia, por qué no está ahí. Lo que aquí citado es el libro de, lo que hablamos de Sira no es claro como escritura, solamente sirve para ilustrar cómo pensaba la gente judía respecto a la ley mosaica. Es importante entender la comparación del pan con la Torah para apreciar la verdad al punto de Jesús. En Juan 6, Jesús realmente le está diciendo al multitud que él es superior a la Torah. Juan 6, 49, 51, ahí pueden leerlo. Y él enteró el sistema de la ley mosaica en el pasaje de Sira. En el pasaje de la Sira se establece que aquellos que comen en la ley estarán aún hambrientos y sedientos por más. Lenguaje que es reflejado por Jesús cuando él dice: yo soy el pan
de vida. El que me viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús no le está ordenando a la gente comer literalmente su carne y beber su sangre. Él está diciendo cuál es el corazón de toda la doctrina cristiana: creer que Jesús mismo, esta es la obra. Juan 6:29 dice aquí: esto es la obra de Dios, que creéis en el que me ha enviado. Por lo tanto, la interpretación católica en Juan 6 no es bíblica. Segundo, hay una muy clara analogía en Juan 6, los días de Moisés y la comida del maná. En los días de Moisés, el maná era dado como provisión de Dios para alimentar a los israelitas mientras peregrinaban por el desierto. En Juan 6, sin embargo, Jesús clama a ser el verdadero maná, el pan del cielo. Con esta declaración, Jesús clama a ser la completa provisión de Dios para salvación. El maná era provisión de Dios para librar de la inanición. Jesús es la provisión de Dios para librar de la condenación. Así como el maná debe ser consumida para preservar la vida de los israelitas, así Jesús debe ser consumido, totalmente recibido por fe, para que la salvación fuera recibida. Es muy claro que Jesús se refirió a sí mismo como el pan de vida. Ya animaba a sus seguidores a comer su carne en Juan 6, es el capítulo 6, ahí pueden leerlo más. Pero no necesitamos concluir que Jesús estaba enseñando a los que los católicos se refieren como transustanciación. Es una palabra bien vieja, y voy a leer bajo una referencia donde sacaron esta palabra. La cena del Señor, comunión cristiana, la Sagrada Eucaristía, aún no había sido instituida. Jesús no instituyó la Sagrada Eucaristía, misa, la cena del Señor hasta el capítulo 13 de Juan. Por lo tanto, el leer de la cena del Señor en Juan 6 es injustificado. Como es sugiere arriba, es mejor entender este pasaje a la luz de venir a Jesús en fe para salvación. Cuando lo recibimos como Salvador, poniendo nuestra confianza en Él, estamos consumiendo su carne y bebiendo su sangre. Su cuerpo fue partido en su muerte, y su sangre fue derramada para proveer nuestra salvación. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comeréis en este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ya sé que la definición católica de la Sagrada Eucaristía sea un re-sacrificio de Cristo o un reofrenda del sacrificio de Cristo. Ambos conceptos son antibíblicos. Cristo no necesita ser re-sacrificado. El sacrificio de Cristo no está ofrecido. Hebreos 7:27 declara que Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos somos aceptores de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Similarmente, 1 Pedro 3:28 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al cielo. La muerte de Cristo una sola vez en la cruz fue suficiente para expiar todos nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no necesita ser reofrecido. En lugar de eso, el sacrificio del Cristo debe ser recibido por fe. Juan 1:12-3:16, ahí pueden leerlo también. Y un momento, algo le pasa con esto, un momento. Perdón, casi se me cayó algo. Cristo no necesita ser sacrificado, como le digo, el sacrificio de Cristo no necesita. Bueno, ya leímos esta parte. Como yo les digo, comer la carne de Cristo y beber su sangre son símbolos y todo de total recibimiento de su sacrificio a nuestro favor, por gracia a través de la fe. Y
como les digo, de comer y tomar literalmente cosas pensando que es Dios, no es nada, no fue hecho por los romanos católicos. En realidad esto fue hecho en el tiempo de los egipcios. Ellos agarraban un pequeño pedacito de pan y declararon que ese es el dios Sol, el Horus, o como lo llamaban, no me recuerdo, de atraer el dios de ellos y formar entre el pan pequeño y comérselo. Y ellos lo tenían el mismo nombre, transubstanciación. Y la tradición de ellos, los católicos, lo tomaron para justificar algo que pueden comer a Dios y tenerlo y hacerlo literalmente. Y es interesante cómo lo pintan un Cristo que muere tantas veces, un Cristo que ya está muerto, sacrificado tantas veces, pero gracias a Dios que ya no tenemos que más vivir horrendo sacrificio. Bueno, hermanos, yo voy a parar aquí. Ya se me terminó el tiempo en realidad. Ya la otra semana vamos a entrarnos no solamente en la confesión, pero también los siete sagrados para que la persona pueda entrar en los reinos de los cielos, y ojalá que podamos entrar también en los libros de la apocrypha y por qué no es considerado la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este día. Te pido, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, y que esta palabra penetre en el corazón de personas, Padre. Te pido, Señor Jesús, que esta palabra, Padre, sea llena en el corazón de personas, de los visitantes, Padre, y también de los hermanos y hermanas mirando lo que es la verdad. Yo te doy gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya estuvo, y si tienen esta petición o oración o algo, ahí está nuestro correo electrónico, o pueden escribir ahí en el comentario abajo. Y bueno, para oír otra alabanza, para terminar esto. Dios los bendiga, yo los amo y los miro la otra semana. Bye. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. Levanta tu voz. El Señor es mi rey.